Hola, ¿qué tal? Les habla la doctora Signia Ron, médico psiquiatra, una vez más en colaboración para Fundación CROF en el Diplomado de Orientación Familiar, Institucional y Comunal. El tema a tratar el día de hoy es diagnóstico integral. El diagnóstico integral, el examen clínico en psiquiatría, se compone por 4 tiempos principales. El comportamiento relacional del paciente, el examen de su estado psíquico, el examen somático y en particular neurológico, la biografía y la historia de la enfermedad. Antes de iniciar con el examen psíquico, es bueno tomar en cuenta ciertas generalidades del sistema nervioso. Es una manera más que todo para reforzar algunos conocimientos. El sistema nervioso se consta por sistema nervioso central, que sería encéfalo, mesencéfalo, ambos conforman el cerebro. Sistema nervioso periférico, médula espinal. Vemos acá un diagrama de una resonancia magnética con emisión de positrones. Esta es una resonancia muy particular porque le da un color a cada fibra nerviosa. Esto es un cerebro. Pueden ver que cada fibra nerviosa tiene un color, se interconecta con todo el sistema. Nunca el cerebro trabaja solo, trabaja en equipo. Y podemos ver diferentes colores, pero siempre conectados. Vemos acá todo lo que es encéfalo, mesencéfalo y aquí inicia un poco la médula espinal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se afecta un poco el área frontal y prefrontal, pues obviamente donde se conecta estas áreas se van a ver afectadas, ¿de acuerdo? Y por eso hablo que el sistema es muy integrado. Tenemos acá áreas cerebrales ya con funcionamientos específicos. Quiero que en esta imagen pueda verla de forma muy pedagógica y ver que esas pequeñas áreas, por ejemplo, tenemos acá corteza prefrontal, trata sobre función ejecutiva, analiza, planea, manejo del tiempo, control impulsos. El núcleo accumbens y estriado, integración de sentimientos, pensamientos y función motora. Fíjense que esta área es muy particular, aparte de que integra sentimientos, sabe que los sentimientos es la percepción, es lo que yo siento, pero eso me lleva a un impulso motor. Por eso ustedes ven que hay pacientes agresivos que tienen una fuerza descomunal, tienen sentimientos de ira, de agresión, violentos, y pues su sistema motor se ordena a ese impulso de emoción. Y por eso podemos ver pacientes que son incontrolables, que necesitamos mucha fuerza o contención mecánica para controlar. Vemos acá el sistema límbico, que lleva motivación y emoción, órganos sensoriales y lóbulo parietal, que yo le diría que es el GPS. Él nos ayuda a ubicar. Está estudiado que esto está muy bien estructurado en los hombres. Hipocampo, asociación, reconocimiento, específicamente en memoria. Locus coeruleus, sistema reticular activador, y este es el particular que siempre debe estar activo en los momentos de vigilia, que nos permite estar atentos y alerta. Como pueden ver, todo el sistema, cada uno en su función, pero trabajan en equipo para dar una respuesta adecuada. Estas son las sustancias estudiadas, hay muchas más, pero estas son las principales, llamadas neurotransmisores. Tenemos acá entonces la dopamina, que da respuesta al placer, juicio y razonamiento, serotonina, estados emocionales, adrenalina, hormonas de supervivencia. Cuando hay un desnivel, alteración de esta sustancia, por ejemplo en serotonina, cuando está muy baja podemos ver pacientes depresivos, pacientes con trastornos obsesivos. La dopamina, que justamente está implicada en el juicio, hay pacientes que en ciertas áreas cerebrales la tienen muy alta y en otras muy baja, y ahí está explicada la esquizofrenia. Los pacientes toxicómanos con consumo de sustancias tóxicas,
cannabinoides, cocaína, entre otros, puede estar afectada esta sustancia. La adrenalina, por supuesto, hormona de supervivencia, la hormona que nos ayuda a estar alerta en momentos de situaciones donde está en riesgo nuestra vida. Pero si esta adrenalina queda mucho tiempo en sangre, aún sin un estímulo externo, pues es productora de los estados de ansiedad. Muy bien, seguimos con esta imagen. Es para acotar que aún desde el vientre materno estas emociones se están formando y son capaces de percibir. Ese sistema nervioso central está en toda la capacidad de recibir la información. Por eso es importante que el embarazo pues sea un ambiente adecuado, porque de allí se explica muchas de las alteraciones que los niños pueden tener ya, por supuesto, al nacer. Y no se ven al momento del nacimiento, sino a nivel del crecimiento, en problemas de aprendizaje, conductuales, entre otros. Por tal motivo, en el claustro materno es importante que la madre esté bien cuidada a nivel emocional. Muy bien, este diagrama, ya para culminar generalidades, quiero que vean cómo el sistema cerebral se compone con sistema afectivo, expresivo y cognitivo. Comprensión, aprendizaje, motivación, que todo lleva una retroalimentación. Ustedes actualmente están manejando su sistema cognitivo para aprender, para comprender, y la motivación para seguir en este ciclo de aprendizaje. Así trabaja el cerebro. Y cada uno de estos sistemas se integran en cada actividad conductual. Entonces el sistema expresivo, para poder obviamente expresar los conocimientos, las emociones, y por supuesto no somos robots, tenemos el sistema afectivo que le da ese toque emocional. Todo debe trabajar de forma integrada. Teniendo estos conocimientos, entonces vamos a seguir con el diagnóstico integral. En la evaluación integral debemos tener lo siguiente: el comportamiento relacional del paciente. Vamos a iniciar con la presentación. Se debe observar la manera con que se presenta el enfermo. Si se sienta, se saluda, o está caminando, o está inquieto, todos esos elementos es importante acotarlo. Debe apreciarse la edad aparente, el aspecto general, la deambulación, fisonomía. Debemos dirigir la atención sobre ese paciente desde el momento que entró a tu consultorio o en el lugar de evaluación. La mímica, que puede ser pobre o marcada y de intensa expresividad, puede ser triste o alegre. Algunos movimientos anormales, algún fruncimiento de los ojos, algo que te llame la atención, todo eso lo puedes anotar durante tu evaluación. Entonces, si vemos la presentación, nos decían nosotros en psiquiatría, desde el momento que entra el paciente a tu consultorio, debes de tomarlo en cuenta, porque eso te orienta a el diagnóstico. La mirada puede ser directa, huidiza, expresivo, fija, y nos da una información importante sobre los sentimientos y emociones del paciente. El aseo puede ser normal, estricto, recargado, negligente, pintoresco o a veces excéntrico. Es bueno tener en cuenta esto, ver cómo es la mirada. Si viene desasiado ese paciente, ya te llama la atención que no hay un juicio adecuado. Si esta mirada más bien es expresiva, puede venir con una fase maníaca o una fase de alegría extrema. Todos estos elementos importantes ya te van orientando un diagnóstico. O sea, por lo menos que algo no va bien. Vemos aquí ciertas expresiones, láminas, que hablan pues de que a nivel, sin necesidad que el paciente hable, ya podemos ver que hay algo que no está bien. El contacto y las relaciones con el entorno. Define la faceta donde el enfermo entra en relación con otro y su facilidad para expresar sus dificultades y emociones. El enfermo puede ser confiado y cooperativo, puede ser distante o indiferente, o manifestar una cierta posición rayante en la hostilidad. Es importante tomar esto en cuenta cuando vienen niños, adolescentes, a veces vienen obligados por sus papás y no quieren colaborar con la evaluación, y ustedes notan
que este individuo no quiere pues para colaborar con la evaluación y por tanto ven una hostilidad, ven allí que sus relaciones, cómo se maneja, está siendo afectado. Entonces son elementos importantes para ya tomar en cuenta con el diagnóstico. El lenguaje, observar la forma del lenguaje, su alocución, si va desde el silencio, que es mutismo, eso se ve muy frecuente en niños y adolescentes, llamado mutismo selectivo, no hablan, o a veces hablan demasiado, logorrea, verborrea, el paciente está que bueno, ese término que dicen habla hasta por los codos, más o menos, es para que me entiendan, pacientes que no se cansan de hablar, entonces es algo que no está normal. Su grado de comunicación o su sensibilidad a la autenticidad del diálogo. Una tendencia al monólogo indica las preocupaciones excesivas del paciente con respecto a sus problemas y la dificultad de entendimiento con respecto al interlocutor. Importante, esto se habla de sintaxis, coherencia. Cuando el paciente inicia un diálogo y el diálogo está solo y usted le hace preguntas y sigue con su diálogo, casi monólogo, y no va con la exploración, con la entrevista que usted tiene estructurada. Entonces ahí se llaman para respuesta o puede haber incoherencias en cuanto al manejo de su comunicación. Importante este elemento, esto es el momento de la evaluación. Su contenido, donde podemos apreciar o no la coherencia del propósito, alteraciones semánticas posibles, si es sensible a diferentes reacciones emocionales que experimenta el paciente con relación a los propósitos que tiene. A veces es posible que durante ese diálogo, por supuesto, el paciente llore, el paciente manifieste rabia, manifieste agresividad o manifieste unos pensamientos todos incoherentes y por supuesto te habla de que hay algo que no está bien. A medida que aparecen los primeros elementos del examen, permite obtener algunas informaciones sobre la actividad psíquica del paciente y sobre los problemas de lo que se resiente, motivo de consulta, por lo cual él asiste. Muy bien, pasamos al examen psíquico. El examen psíquico es estado de la conciencia y de la actividad intelectual. Su observación hace que apreciemos el nivel de vigilancia, así como la actividad sintética, es decir, la organización general de los recuerdos, las experiencias, las percepciones, posibilidades de atención y de concentración, orientación temporoespacial, las cualidades de la memoria, tanto en lo que concierne a la fijación, o sea, me hablo de memoria reciente, como la evocación, hechos lejanos, hechos de memoria remota o larga memoria, memoria tardía. La organización del curso del pensamiento, el nivel intelectual y el estado afectivo y químico. Todos estos elementos los podemos observar en esa observación. Cuando hablamos de orientación temporoespacial es bueno preguntarle la fecha, qué día es hoy, dónde tú estás, ver si te responde con atención o está todo distraído. En cuanto a la memoria, preguntarle qué desayunaste hoy, cómo te fue en la mañana si la evaluación fue en la tarde. Recordar hechos del pasado. ¿Usted recuerda cuando tuvo su primer hijo? ¿Usted recuerda? Sí, algo que te vaya orientando para ver si hay alguna alteración en cuanto al tiempo. El curso de pensamiento es importante. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver incoherencia, ahí podemos ver que el paciente tenga un pensamiento todo atropellado, pensamiento en tropel, o también le llamamos fuga de ideas, salta de un pensamiento para otro. De repente te está hablando de un problema con su hijo, un problema de conducta con su hijo, y de repente te salta a una situación laboral, fugas de idea, y ahí te dice que el problema no es el hijo, sino que el problema lo tiene esa persona. El nivel intelectual importantísimo, porque ahí podemos ver su capacidad de abstracción, o sea, capacidad de responder preguntas adecuadas al tema. Hay veces que hay pacientes que te dicen, no entiendo la pregunta, doctora, y vas bajando de nivel para que te pueda responder, y tú te estás dando cuenta, wow, que hay un nivel intelectual por debajo del percentil normal o de la curva. Los estados afectivos hay que verlos. Si el paciente cuenta su historia y su diálogo con mucho componente emocional, llanto, gritos o estados afectivos muy alterados, hay pacientes que te pueden llegar
gritando a la consulta, pueden llegar con un estado de ansiedad muy elevado y por supuesto llevarlo a la calma, a la tranquilidad. Entonces este es el estado de la conciencia y actividad intelectual. Se puede considerar en este aspecto la pobreza o el color de los sentimientos, su tonalidad agradable o desagradable, la capacidad de controlar esos sentimientos. Si de repente entra en llanto y puede salir fácilmente con la calma, excelente. Pero si queda allí, pues te habla que hay unos elementos depresivos de alto nivel. El grado de emotividad del paciente, la cualidad del humor, que puede ser normal o marcada por la tristeza, depresión o por la euforia, que es excitación. El estado de las percepciones, que pueden estar deformadas y se conocen como ilusiones, que se pueden manifestar en ausencia de objetos reales y que conocemos como alucinaciones. Es importante tomar en cuenta esto porque hay veces que el paciente te puede decir que estoy viendo un niño y no hay nadie. O puede decirte que está escuchando voces y resulta que esas voces no son reales. Entonces todo esto te conlleva a una alucinación que es parte para un diagnóstico adecuado de los trastornos psicóticos. La conducta. Precisar sobre la conducta de la vida cotidiana, sueño, conducta, alimentación, vida familiar, conducta social. Y en este aspecto debe hacerse notar la existencia posible de conductas como tentativas a suicidios, fugas, comportamientos antisociales. Entonces, en esta cotidianidad, normalmente no hay que ser directo, es decirle, mira, has tenido pensamientos suicidas, en algún momento trataste contra tu vida, en algún momento tú robaste, no podemos decir robaste, sino que te adueñaste de algo que no es tuyo. O sea, tener ese tacto para hacer las preguntas, porque eso te van orientando a el diagnóstico. Si come, cuánto duerme, cómo es la convivencia familiar, que yo creo que eso se lo han explicado en otros temas. Este certificado de salud mental debe ser elaborado por un especialista. Esto no lo hace cualquiera, ¿ok? Me explico. Psicólogo o psiquiatra en la esfera mental. Lo que pasa es que todos estos elementos que se les han comentado es para que tengan en claro que después de esta evaluación uno puede hacer una evaluación, un certificado de salud mental. Por ejemplo, en la escuela de medicina, en el posgrado donde yo estudié, tenemos esta chuletica, vamos a decirle así, esto es un esquema, APA-SAI MOHAI, donde vemos apariencia, pensamiento, agitación, senso-percepción, el afecto, ensayo, conciencia de que tengo una enfermedad, memoria, orientación, juicio, atención e inteligencia. Entonces, en una evaluación se puede realizar todos estos elementos y si todos estos elementos están normales, que es ya lo que explicamos anteriormente, hacemos este examen. Paciente vigil, vestido adecuadamente, aseado, coherente, tono de voz adecuada, sin alteración del curso, contenido del pensamiento, niega senso-percepción, inteligencia normal, memoria y orientación conservada, juicio adecuado, atención euproséxica, insight de enfermedad mental, en todo caso, si no, no hay enfermedad mental. Eso es un examen mental básico que se coloca en todas las historias médicas. Muy bien, el suscrito psiquiatra evalúa a paciente tal venezolano, tanto quien no presenta alteraciones psicopatológicas de personalidad ni mentales, por lo cual está calificado para realizar funciones laborales y académicas. Y la firma del psiquiatra. Fíjense algo importante, nunca se les olvide ustedes como orientadores de familia. Este certificado se hace en un tiempo determinado. Si yo evalúo a este paciente en fecha 3 de julio 2020 y rechequeo para el 3 de agosto 2020 y resulta que veo elementos como tristeza, veo como alucinaciones, el examen cambió de un mes para otro. Entonces, cuidado, los certificados no son eternos, no son permanentes. Esto a veces puede pasar muy desapercibido en pacientes psiquiátricos con, por ejemplo, esquizofrenia paranoide, que son muy suspicaces y pueden falsear los resultados de la entrevista y pueden pasar desapercibidos. Entonces, bueno, hacer una evaluación psiquiátrica completa. Muy bien.
Pasamos al examen somático. El examen somático debe ser completo y sistemático, principalmente el examen neurológico. ¿Por qué? Ciertos síntomas psiquiátricos pueden traducir la existencia de una afección somática, principalmente en la esfera neurológica. Se pueden evidenciar problemas somáticos concomitantes a una patología psiquiátrica. El examen físico permite tranquilizar al paciente y, en caso de que éste esté resistente y poco colaborador, permite iniciar una mejor la entrevista. Ojo con esto. Los pacientes psiquiátricos no todos llegan con el síntoma psiquiátrico de primero. Hay veces que el paciente presenta unas subidas de tensión o presentan unas lesiones de piel y culminan con un cuadro alérgico exacerbado por elementos emocionales, una tensión arterial incontrolable o exacerbado por elementos emocionales. Es por eso que es una línea delgada. Todo es un manejo integral. No podemos separar lo psiquiátrico del resto de los sistemas. Si tengo síntomas ansiosos, pero el paciente presenta una diabetes mellitus no controlada y el endocrino, médico internista, coloca los esquemas completos y el paciente no mejora, tengo que explorar el área emocional y mental. Es posible que elementos emocionales no controlados puedan alterar estos niveles de glicemia. Entonces hay que hacer un examen integral. Esto que dice que el examen físico permite tranquilizar al paciente es correcto. Hay veces que el paciente llega muy resistente a la evaluación psiquiátrica. Uno le mide la frecuencia cardíaca, le mide la tensión. Eso es como le decimos aquí en el lenguaje médico. Le pasamos la manito, hablamos con él y poco a poco le vamos sacando la información a nivel de la esfera mental. Ok, ya para ir cerrando, es importante pues el último momento del examen psíquico clínico, que es la biografía y la historia de la enfermedad, donde se debe tener en cuenta el modo de aparición inicial de los problemas, ya sea de forma brusca o progresiva, y su modo de evolución importante. Yo creo que esta es la clave de todo. Se dice que un médico sabe hacer una buena historia médica, a veces ni necesita el otro especialista rechequear al paciente. Si apareció el problema posterior a un conflicto, a un susto, a un insomnio, si apareció de manera abrupta sin ningún detonante. Todos estos elementos es importante tomarlo en cuenta en la historia. De lo que se queja el paciente, puede ser manifestante psiquiátrico, tener una expresión somática, puede ser conocido por el paciente y entonces exagerado, o pueden ser desconocidos o negados. Hay veces que el paciente va y te dice, no sé por qué estoy aquí, me traen porque según ellos que yo estoy mal, pero yo me siento excelente. La repercusión de los síntomas sobre la conducta general del enfermo, principalmente con respecto a su entorno. La opinión del enfermo respecto a su problema, lo que piensa que su enfermedad y las consecuencias, así como su actitud respecto a los cuidados que solicita, que recibe o que propone. Todos estos elementos es importante tomarlo en cuenta en el momento de hacer una buena historia clínica para que nos conduce a un diagnóstico. En la biografía se deben de recoger los datos lo mejor posible: nombre, edad, profesión, el nombre completo, la edad realmente que sea la edad, porque a veces dicen, no, a mí me presentaron 2 años después, entonces dígame su verdadera edad. La profesión no es ocupación. Actualmente hay muchos profesionales, pero se ocupan en otras cosas. Entonces hay que colocar profesión y ocupación, porque eso también tiene que ver con ciertas alteraciones emocionales y mentales. Antecedentes familiares, importantes los antecedentes, estimados colegas, específicamente es con si hay antecedentes de problemas mentales, esquizofrenia, abuso de sustancias, depresión, bipolaridad, conducta antisocial. Todos estos elementos importantes tenerlo en la historia. Antecedentes personales: el paciente ha tenido convulsiones, epilepsias, presenta problemas en la infancia,
infancia, nivel conductual, aprendizaje, todo lo que pueda recoger. Las condiciones de educación y del medio, ¿verdad? Todo lo que ha recibido, cómo lo recibió, estudios o aprendizajes profesionales, inserción socioprofesional y su estabilidad, si fue buena, adecuada o bueno, fue inestable. Acontecimientos significativos, lutos, enfermedades graves, separación conyugal, familiar, divorcio, elementos estresantes de vida que es importante acotarlo. Los antecedentes patológicos, por supuesto, es importante, como si el paciente presenta diabetes, hipertensión, algún otro elemento, lupus, enfermedades inmunológicas, fibromialgia, y por supuesto accidentes, intervenciones quirúrgicas, tratamientos medicamentosos. Todos esos elementos es importante tomarlo en cuenta en toda la biografía del paciente. Usted se tiene que estar claro que usted está haciendo una exploración, un interrogatorio estructurado que te va a orientar a un posible diagnóstico para derivar al especialista indicado, ¿de acuerdo? Usted recoge toda esta información y lo lleva al especialista. Si obviamente necesita más consejería familiar, por supuesto se quedaría con usted, pero si necesita una intervención más especializada, sea psicólogo, sea un médico psiquiatra o quizás un médico internista, podemos ver que el paciente tenga alteraciones de los niveles de tensión y no tiene un control regular, cuidado. Todos esos elementos usted está preparado para derivar. Bueno, espero que la clase de hoy les haya sido de provecho. Traté de ser resumida porque estamos en un tiempo pues de video, tiempos de, digamos, de cuarentenas en la cual no estamos de manera tan presencial y pueda bajar esta información lo mejor posible. La idea de todo esto es que cualquier duda que tenga, estoy a la orden para poder responderlas y les ayude en todo lo que es el manejo del diagnóstico integral a ustedes como orientadores de familia. Bueno, gracias por la atención.